¿Qué les parece si me acompañan poniéndose de pie para tener en una oración, para poner en la mano del Señor el mensaje de esta mañana? Acompáñenme ahí donde están. Nuestro buen Dios, Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar congregados en esta mañana. Especialmente te doy las gracias, oh Padre, por la oportunidad que me brindas a mí de poder traer tu mensaje a los hermanos, Señor. Te pido que preparen nuestros corazones, Padre bendito, para estar atentos y grabarlo en nuestros corazones y lo más importante, Señor, también ponerlo en práctica, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Te pido que tú les bendigas también a ellos y a sus familias y que los tengas siempre con bien, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, bueno, el hermano Fabio nos hizo el favor de leernos el capítulo 24 de Josué. Quisiera hacer un repaso en unos versículos, ahí mismo, entonces busquemos en nuestra Biblia Josué 24. Vamos a leer a partir del 14 y hasta el 24. Voy a permitir leerles para ustedes nuevamente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se os volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Bien, recordemos un poco quién era Josué. Yo sé que muchos conocen esta historia, tal vez se ha repetido mucho, han escuchado muchas predicaciones al respecto. Recordemos un poco quién era Josué. Josué, un joven escogido por Dios como sucesor de Moisés, a petición del mismo Moisés. Cuando Dios le dice: no pasarás las tierras al Canaán, entonces Moisés ora a Dios que por favor ponga un líder, que por favor ponga a alguien que los guíe, para que ese pueblo no ande vagando como ovejas descarriadas. Entonces Dios le dice: toma a Josué. Y recordemos también que Josué desde su juventud estuvo siempre acompañando a Moisés como siervo de confianza. Donde iba Moisés, llevaban a Josué. Entonces también podemos decir que Josué también pasó 40 años en la escuela del desierto, aprendiendo paciencia, aprendiendo obediencia, aprendiendo a servir a Dios, porque así es como se forman líderes, se pone a la par de un líder. Por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo los bueyes los enseñan a andar alando carretas. Normalmente, un buey viejo le ponen al lado un buey nuevo para que éste vaya aprendiendo el trabajo. Entonces, yo sé que el ejemplo tal vez no suena muy bonito, pero más o menos formación de líderes viene siendo parecido. Un líder ya formado, con mucha escuela,
toma a un joven y lo va formando. Dios utilizó a Moisés para formar a Josué también. Conocemos la omnisciencia del Señor y sabía lo que iba a pasar. Formó a Josué para que del otro lado del Canaán él fuera el encargado, el líder de su pueblo. Recordemos también que obviamente Josué formó parte de los 12 espías que fueron a Canaán cuando Moisés escogió a 12 jóvenes. Y si ustedes leen el pasaje donde se escoge, no aparece el nombre de Josué entre los 12 primeros que se dan. Versículos seguidos, ahí se menciona a Oseas. Oseas y Josué vienen de la misma forma de nombre y es derivado del hebreo que significa salvar. Son así como datos curiosos del nombre de Josué. Entonces bien, Josué con Caleb cuando regresan de estar de espías en Canaán, son los únicos dos que ven la gran posibilidad que Dios les estaba brindando de cruzar el río, y no solo eso, que Dios les iba a cumplir la promesa que les había dado. Los otros 10 totalmente negativos, como motivadores, esos 10 no hubieran servido de mucho, porque ellos mismos decían, pero es tierra de gigantes, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Entonces, no fueron muy buenas noticias, pero solo dos, Caleb y Josué, sí vieron a Dios actuando a futuro con el pueblo del lado de Canaán. Entonces bien, de Josué podríamos resumir, así a grandes rasgos, fue escogido como sucesor, fue el líder de Israel, no solo espiritual, sino también militar. Él tocó encabezar las campañas militares que tuvieron que enfrentar del otro lado del Canaán, y después de esto le tocó también la repartición de las tribus. Otra cosa muy importante que o 3 aspectos de Josué a los cuales le quiero dar relevancia, es que era un hombre de fe. Como vimos, desde muy joven se preparó, fue preparado por Dios al lado de Moisés para ir conociendo a Dios y saber que Dios podía hacer lo que Dios prometía. Entonces, un hombre de fe. También un hombre obediente. Cuando se le asignó una tarea, siempre estuvo dispuesto a cumplirla, sin cuestionamientos, sin ningún tipo de por qué yo, o como hacemos a veces, ¿verdad? Mejor dígale el de la par. No, Josué fue obediente y cumplió. Y también sirvió de guía espiritual. Una vez que él asumió las riendas como guía de Israel, él también supo obedecer y escuchar la voz de Dios. Él nunca cuestionó, él nunca desobedeció. Vamos a ver, las indicaciones que Dios le daba para cada batalla, Josué las cumplía. Recordemos, por ejemplo, algo así que a veces nos suena como muy extraño a nosotros, tal vez la toma de Jericó, la ciudad amurallada. Si era una guerra, normalmente uno espera que destrucción, que armas, no sé, de más complejidad, tal vez para los tiempos, el tipo de armamento que utilizaban. Mas, sin embargo, Dios lo manda a dar vueltas durante 7 días. Estuvieron ahí y después pegaron un grito para derribar los muros. Entonces uno dice, cosas raras, ¿verdad? Instrucciones un poco extrañas militarmente hablando, pero así actúa Dios, de formas para nosotros inexplicables y formas en las que Él se manifiesta y nos demuestra lo grande que es Él. En el pasaje, como leímos, Josué ya sabía que estaba concluyendo su misión, reúne al pueblo, le hace un resumen cronológico desde Abraham hasta sus días, de cómo Dios siempre había actuado, cómo Dios cada promesa que prometía las cumplía, y después les pregunta, es como, diré yo, como una preguntilla con trampa, escogeos a quién servís. O sea, no es una pregunta tampoco, diría yo, como maliciosa, porque después de haberles hecho ese resumen, si no abrían los ojos, era porque de verdad no querían. Él siempre, desde Abraham, les mostró de forma muy resumida cada una de las maravillas que Dios había hecho siempre con ellos, con ese pueblo con el que Él estaba hablando en ese momento. Entonces la pregunta, casi que la respuesta tendría que ser automática, ¿verdad?
Como a nosotros hoy mismo, si sabemos y conocemos la palabra de Dios y se nos pregunta a quién van a servir, seríamos muy necios de corazón si seguimos pensando en las cosas de allá afuera, si no pensamos en las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios. Josué les hace la pregunta de antemano. En su corazón me imagino que ya él sentía la respuesta, que el pueblo se iba a comprometer, que iban a tomar la decisión correcta. Y él les reafirma: no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo sabía quién era Josué. El pueblo sabía lo que él había hecho hasta ese momento. Josué lo demostró con actos, obediencia, fe y un buen líder. Y lo reafirma con esa expresión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue como ponerle el sello a una carta que ya estaba concluida, a una hoja de vida de un líder. Entonces el pueblo tenía más que justificada la respuesta que iban a dar. Obviamente los israelitas dicen: nosotros también serviremos a Jehová. Ahí, como ven en el versículo 24, ¿verdad? Y su voz oiremos. Digo yo, con semejante ejemplo de vida, con semejante resumen de historia de las maravillas de Dios en su pueblo, diríamos: sí, es obvio que lo hagan. Y así fue, gracias al Señor. Eso es, así, a manera de resumen, de introducción, la historia de Josué. Quiero que nos aboquemos en un término de todo lo que leímos del versículo 24 de Josué. Bueno, no, eso es más adelante, todavía no les voy a decir eso todavía no. Hay un término que me interesa mucho, antes de entrar ya en materia, cuando él dice la casa, cuando habla de la palabra casa. La palabra casa en la Biblia tiene varias, aplicaciones, referencias. Se puede hablar de casa, la que conocemos nosotros, como que es la familia, el núcleo familiar, papá, mamá, hijos. O también se puede hablar de casa más extendido, cuando se habla de siervos, cuando se habla también de esclavos o algún tipo de colaborador que haya en la casa. También se puede hablar de una línea ancestral. Por ejemplo, la palabra de Dios dice la casa y familia de Daniel, que habla de los ancestros de Daniel. Entonces eso incluye también el término casa. También se puede hablar de una tribu. Hay un pasaje en Jueces 19, cuando se refiere a la casa de Efraín. Cuando ellos iban a ser atacados, no iba a ser solo la casa de Efraín, sino iba a ser toda la tribu la que iba a ser atacada. También se puede referir a toda una nación. Cuando se habla de la casa de Israel, por ejemplo, es toda la nación de Israel. Nosotros nos vamos a concentrar, por ser este mes, ya voy concluyendo con lo que es el mes de la familia, propiamente al término que hace referencia a lo que es la familia, el núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Nos vamos a inclinar en ese lado. Como les decía, hoy en la casa, lo que es familia. Antes de continuar, ahora sí, pongámonos así medios época de colegio. Si la profesora de español le decía a usted: haga una redacción en la cual lo incluya a usted y su familia en una oración, ¿cómo lo diríamos? Gramaticalmente hablando, ¿cómo lo escribiríamos o lo diríamos? ¿No me di a entender con la pregunta? ¿O lo están pensando? ¿Lo sabe, don Luis? O normalmente, eso es una opción. Otra opción, sobre todo como se es como chiquito de escuela, tal vez, nosotros ponemos mi familia y yo. Porque si usted pone o dice yo y mi familia, le van a decir el dicho popular: el burro adelante para que no se espante, ¿cierto? Bien, dato curioso de la declaración de Josué:
Si lo analizáramos gramaticalmente, estaría incorrecto, porque él dice yo y mi familia, ¿cierto? Pero resulta que tiene un impacto diferente. Aquí la gramática no importa, sino es la decisión, el papel que está asumiendo él. Yo sé que Dios a mí como padre de familia me pide ser esa cabeza de hogar, hacer ese guía espiritual y a tomar yo la rienda. Yo y mi familia decidimos seguir a Jehová. Hablo de mí, utilizando la expresión de José. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedería si yo no tomara esa decisión? Yo, como individuo. ¿Qué sucede? Que la familia se pierda porque el líder no tomó la decisión. Lo que quiero que entiendan es que ese yo es una cuestión de decisión individual. Como les decía, si bien es cierto, como padre de familia tengo esa obligación y esa necesidad, si yo fallo, mi esposa no va. También tengo entendido que además yo debería dar cuentas ante Dios por mis decisiones, buenas o malas, por mi vida privada, pero también por lo que afecte a mi familia. Mi esposa, como individuo, y todos nosotros, cada uno de nosotros, estaremos en la presencia del Señor en un juicio. Cada uno de nosotros dará cuentas de lo que hizo o dejó de hacer, la decisión que tomó, buena o mala, por su familia. Entonces, no es válido decir, digamos el caso de mi esposa, que diga, pero es que mi esposo no hizo lo que tenía que hacer, entonces yo, no es culpa mía. ¿Sabe qué nos respondería Dios si llegamos con ese argumento delante de Él? Parafraseando, imaginándome a Dios hablando, tomando esa osadía. Entonces, ¿por qué tú no tomaste la decisión por ti misma y por tu familia? Porque es un acto individual, pero va a afectar colectivamente. Y a la hora de rendir cuentas, es individualmente que lo tenemos que hacer. Por eso no es válido, o más bien, debemos de entender que es una cuestión individual, la decisión del yo serviré a Dios, y sé que esa decisión, porque sé que las promesas de Dios se cumplen, va a afectar también positivamente a mi familia. Pero si yo tomo la decisión de no servir, no estaré yo, pero habrá otra persona más que tiene la responsabilidad individual de tomar la decisión. Por ejemplo, imagínense una familia, por ejemplo, vamos a ver, digamos Gabriel, disculpe Gabriel, no tengo mucho de no verlo, pero la familia de Gabriel son 4 miembros. Que individualmente los 4 digan, yo me comprometo de corazón, yo quiero servir a Dios, los 4. ¿Cuánta bendición va a recibir esa familia por parte de Dios si los 4 toman esa decisión? Yo sé que Gabriel ya la tomó por su familia, pero también cada uno de ellos debe tomarla. Eso sería como tener, vamos a ver, echarle de más levadura en un pan. ¿Qué va a pasar? Va a crecer de más. Exactamente. Entonces, obviamente la familia de Gabriel va a ser muy, muy bendecida. También sé y entiendo que no es el plan perfecto de Dios, pero por diferentes circunstancias hay muchas familias conformadas por mujeres cabezas de hogar.
Entonces, ¿qué pasaría en ese lugar si no hay un hombre cabeza de lugar? Por eso ahí la importancia que entendamos que es una cuestión individual. La decisión del yo quiero, yo debo, yo soy el que va a hacerlo, es importante. Importante también aclarar, cuando se habla de serviremos a Jehová, no es solamente, que se ha dicho repetidas veces, no es solo el servicio aquí, donde me ven el pastor o los diáconos o las demás personas. No es solamente eso. Que es importante la música, que es importante el aseo, la limpieza, muy importante, que la jardinería también es importante. Pero eso no lo es todo. El servicio a Dios va más allá. El servicio a Dios es, con nuestro corazón, estar dispuestos a seguirle, a obedecerle y lo más importante siempre, a cumplir su palabra. Un ejemplo, la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Fabio, usted que se la sabe de memoria, recuérdenmela. Amén. La Gran Comisión, la primera tarea que tenemos como creyentes de esparcir el reino de Dios acá en la tierra. Es una respuesta que interiorícela, analícese, no me la dé a mí, no se la dé a la iglesia. La cumplimos. Porque eso es parte del servicio a Dios. Venimos a ser miembros de un ejército espiritual y tenemos una tarea cada uno de nosotros. La cumplimos a cabalidad. Con nuestro testimonio, la cumplimos a cabalidad, conversando, compartiendo la palabra de Dios con personas que la necesitan cada vez de que tenemos oportunidad. Como les digo, es una respuesta para interiorizar, es una respuesta para que ustedes se analicen. No me la den a mí, usted y Dios la conocen y usted también tiene, si no se está cumpliendo a cabalidad, pues tiene la oportunidad de sí hacerlo. Como padres, igualmente, sé que nuestros hijos son a veces esa espinita, ese susto, ¿verdad? De que si van a tomar la decisión correcta, tenemos esa, ¿cómo le digo? Esa inquietud. Entonces ahí yo como padre debo de preocuparme de ser ese guía espiritual, de no solo decir que tengo fe en Dios, de no solo obedecerle a Dios, sino también en la parte espiritual decir yo soy el responsable, yo soy a cargo de mi hija, de su vida espiritual, de formarla, de irle dando conocimiento en la palabra de Dios. Ella ya profesó ser hija de Dios, sé que lo es, ya se bautizó acá en la iglesia. Le falta mucho por vivir, le tocará tomar decisiones en la vida aún más. Y le pido a Dios que me dé a mí mucha sabiduría para seguir llenándole ese corazoncito de la palabra de Él, para que el momento que lleguen decisiones difíciles, que la puedan comprometer a ella, que sepa tomar la mejor decisión. Y que igualmente ella diga, yo serviré a Jehová. Que se guarde para Dios. Que tenga esa madurez y esa fortaleza de decir, porque he visto lo que Dios hace en mi casa, quiero que también lo haga en la mía. Debemos siempre, hermanos, recordar que la palabra de Dios se cumple. Si usted lee la primera parte del capítulo 24 de Josué, eso fue lo que hizo Josué. Recordarles todo lo que Dios había dicho y cómo cada una de las cosas se habían cumplido. Tomémoslo para nuestras vidas como creyentes, como hermanos y como cristianos. Creámoslas de verdad, de corazón. Estemos dispuestos a tomar esa decisión de ser los líderes
empezando por nosotros mismos, como les decía, individualmente cada uno. Y eso se va a empezar a expandir, eso va a ser una onda expansiva, porque así lo es. Así lo dice la palabra de Dios, así lo creo yo. Como meta, y el mensaje va dirigido, como les decía, a nuestro núcleo familiar. Pongámonos como meta eso. Si ya se cumplió, ¿por qué no soñar un poco más? Porque yo sé que aquí en esta congregación, todos y cada uno de nosotros tiene como carga espiritual más familia. Casi siempre escuchamos en las peticiones de oración orar por un hermano que no conoce al Señor, orar por mi mamá, orar por mi papá, por una tía, un tío, primos, porque es real. Uno desearía decir que soy cristiano porque ancestralmente mi tatarabuelo tomó la decisión, entonces eso ha venido afectando. Pues sabemos que no, es muy difícil, porque la tradición ha sido otra. Pero si nos interiorizamos y tomamos la decisión, si nos comprometemos realmente en lo que es el servicio a Dios, podemos también empezar a afectar a más miembros de la familia. Como testimonio, somos 8 hermanos. Qué montón, ¿verdad? Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque me permitió conocerle a Él. Mis 7 hermanos, el resto de mis hermanos, no conocen del Señor. Lo tienen como tradición. Es mi tarea, es mi misión, mi familia, mis hermanos. Esta semana han sucedido acontecimientos, bueno, que yo le digo a mi esposa, será Dios trabajando en los corazones de ellos. Pero ¿a quién creen ustedes que buscan ellos? Para pedir ayuda, pedir consejo. No porque yo sea muy carga. No, no es eso. Es porque ellos ven que Dios actúa diferente en la vida de mi familia. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no creer en la palabra de Dios? Cuando usted y yo tomamos una decisión por Él, en que Él nos va a respaldar siempre. Él lo hace. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Entonces, si cada uno de nosotros, repito, decimos yo, sepa que todo lo que aquí está escrito se va a cumplir en su vida, porque así lo dice y así lo creo yo. Amén. Muchas gracias por su atención.